Bueno, y recordamos los sucesos del 9 de abril de 1948, 75 años de ocurrir pues estos eventos. Nos gustaría hacer una reconstrucción de lo que pasó, de los personajes, pero ante todo rindiendo un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, un líder carismático, purista, escritor, profesor. Bueno, nos quedaríamos cortos para describirlo, para hablarnos más sobre él. Nos acompaña hoy en los micrófonos de Caracol Radio del grupo Prisa General, una invitada de lujo, la doctora María Valencia Gaitán. Bienvenida y muchas gracias por atendernos el día de hoy. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y antes de iniciar esta conversa, quería contarles que en abril de este año hice el cambio de apellidos. Ya no soy María Valencia Gaitán, sino María Gaitán Valencia. Gaitán Valencia. Hice por escritura pública el cambio con varios propósitos. El primero es rendirle homenaje a mi apellido Gaitán, que es quien ha sido más presente en mi vida, y un homenaje también a los gaitanistas que entregaron su vida por un país distinto y que hasta el momento el olvido ha sido parte integral de su existencia. Claro. Arrancando de esos homenajes, ¿qué ha significado vivir una vida como la nieta de Jorge Eliezer Gaitán y no necesariamente como María Valencia? Bueno, ahora María Gaitán, pero en un momento María Valencia. A ver, para mí hay una fecha que es fundamental, o más bien unos hechos que son fundamentales, que dieron un viraje importante a mi relación con Gaitán. Nací siendo nieta de Jorge Eliezer Gaitán, y rodeada de mujeres muy gaitanistas y defensoras de un legado que venía siendo distorsionado, manipulado u olvidado, que son resistentes de toda esta lucha de reconocer la importancia no solamente de Jorge Eliezer Gaitán, sino de todos aquellos que siguieron convencidos de la importancia de una restauración moral y democrática de la República. Esa lucha, siempre fui testigo de esa lucha, de mi mamá Gloria Gaitán, de mi abuela Amparo Jaramillo de Gaitán, de mis tías Lucila, Sofía, y también de quienes nos rodeaban, que desde que tengo uso de razón y saben que yo soy nieta de Gaitán, lo que más me preguntaban o me compartían era la fecha del 9 de abril, de qué estaban haciendo o ellos o sus padres o sus abuelos ese 9 de abril. Tuve un viaje a Nabusimaque, donde la persona que me acompañaba identificó que en el parque de Pueblo Bello, el último pueblo antes de llegar a Nabusimaque, el pueblo Aruaco, había una estatua de Gaitán. Ella llegó muy emocionada a contarme, ella, Sabina Jacobson, sueca, gran amiga, repito, muy emocionada, me dijo: hay una estatua de tu abuelo en plena parque de Pueblo Bello. Pueblo Bello es un pueblo que en ese momento, en el 97, pues era una calle y un parque, era muy pequeño. Confieso que fui bastante indiferente frente a la noticia, y ella se sorprendió de mi indiferencia y conversamos frente a mi indiferencia. Y le dije: es que yo nací siendo nieta de Gaitán, yendo a conmemoraciones cada 9 de abril, sabiendo que le construyen estatuas, que hay colegios, avenidas, instituciones, hombres que son bautizados, niños que son bautizados Jorge Eliezer, todo esto en homenaje a mi abuelo. Entonces yo ya estoy acostumbrada a estos homenajes.
y también a la defensa del legado oficial, porque el pueblo siempre ha mantenido vivo el legado a su manera, mientras que la oficialidad estatal siempre ha buscado enterrar el legado y distorsionarlo para que esas luchas populares no sean repetidas. Sí, claro. Y de ahí entonces me sumergí en empezar a buscar a Gaitán. Y empecé un trabajo documental que me llevó a un viaje por Colombia en distintos momentos que se sumaron 6 meses, retomando y recogiendo las voces de quien había acompañado de una u otra manera a mi abuelo en su lucha popular. En ese viaje entendí que era un Gaitán distinto al que yo escuchaba desde mi casa también. Del seno familiar, pues. Sí, del seno familiar y del seno también tan estudiado por Gloria Gaitán, que Gloria Gaitán realmente es la persona que más ha estudiado Gaitán y más lo ha entendido. Pero entendí que era para el pueblo, se convirtió en un mito fundamental y al mismo tiempo un dolor inmenso por haber perdido una esperanza de llegar al poder, que estaban realmente a puertas del poder en los años 50, en el año 50. Desde que empecé a escuchar ya, a entrevistar a otros sobre la figura de mi abuelo, ya mi abuelo pasó a ser el líder popular para mí. Y desde ahí pasó de ser mi abuelo a mi orientador político, y desde ahí soy inmensamente y profundamente gaitanista. Más bien, más allá del referente político para muchos en el país, en la región, en el mundo, pronto, ¿qué le ha contado la señora Gloria Gaitán acerca de su abuelo? Una infidencia, de pronto cómo lo recuerda a ella. Sabemos que fue un excelente orador, pero más allá, retomando un punto que mencionaba hace un momento, como del seno familiar, de la intimidad, ¿cómo era él? Bueno, hay una maravilla en Gaitán, y es que él era realmente una unidad en una serie. Y eso implica que su enorme disciplina con el movimiento gaitanista también la tenía en su casa. Era un madrugador que salía a trotar todas las mañanas y que muchas veces levantaba a mi mamá chiquita a trotar con él. Que ella lo sufría un poco, lo padecía. Y era muy exigente con ella, muy exigente, y por lo general era él quien la preparaba para salir al colegio. Entonces conversaban las mañanas, le escuchaba a Gaitán, a mi mamá Gloria, sus anécdotas y su cotidianidad, y él le compartía a ella sus anécdotas y su cotidianidad. Hay unas imágenes muy bellas que ella nos ha contado, y es lo que sucedía, por ejemplo, en los viernes culturales. En los viernes culturales, Gaitán, en el Teatro Municipal, que fue destruido por Laureano Gómez en este interés de acabar con el legado de Gaitán desde sus raíces, que no lo han logrado. Ella se quedaba al lado del radio escuchando a Gaitán, y siempre después comentaban en el fin de semana, cuando Gaitán no estaba en gira, porque Gaitán estaba casi siempre en gira, comentaban ellos lo que había sido el viernes cultural. Entonces era una familia que estaba muy involucrada, tanto mi abuela como mi mamá. Y mi abuela, como decía mi abuelo,
ella era más rebelde y él más revolucionario. ¿Y cuál era la diferencia que él subrayaba? Es que los rebeldes hacemos menos concesiones, mientras que los revolucionarios hacen concesiones. Y yo soy más cercana a mi abuela que a mi abuelo. Me llamó mucho la atención hace unos minutos que entramos a su oficina, esta bonita postal, esta fotografía. ¿Nos podría contar un poco? Bueno, no datos tan técnicos, pero ¿qué le inspira? Usted llega todos los días a su oficina y ¿qué genera en usted verla? Pues tener a mi mamá y a mis abuelos a mi izquierda, siempre izquierda, pues es una gran inspiración y muchas veces los miro para resonar con lo que fueron, ¿no? Esa fotografía es realmente muy bella, esa es del 20 de septiembre de 1939 en la clínica San Rafael, y estaba cumpliendo mi mamá 2 años. Y a mi mamá le daban muchísimos regalos, tanto en Navidad como en el cumpleaños, y bueno, siempre le estaban dando muchos regalos. Y mi abuelo la dejaba escoger 2 o 3 regalos solamente, y el resto los compartía con los niños de San Rafael. Entonces esta es la fiesta del cumpleaños de 2 años de ella, donde los chicos ahí se ven, están destapando los regalos, y mi abuela Amparo y mi abuelo Jorge están celebrando sus 2 años de nacimiento. Y además hay una gran, ese amor que en todas las fotografías yo veo de mi abuelo a mi mamá es inmenso. Era su gran adoración. Más para los jóvenes, esta fue una pregunta de mis compañeros de la redacción. Me decían, pregúntele a la doctora cómo se podría pintar la Bogotá de la década de los 40, de los 50, desde el punto de vista arquitectónico, de pronto de costumbres, de lo que de pronto la señora Gloria le ha comentado, que ha podido recoger desde su profesión, y cómo se puede proyectar pronto a estas nuevas generaciones, como decíamos al iniciar esta entrevista, más allá de recordar los hechos que ya están claramente documentados, es rendir homenajes y ver más allá. A ver, esa es una pregunta muy interesante, porque la transformación de Bogotá también se ve marcada el 9 de abril de 1948. La Bogotá de mi abuelo era una Bogotá bastante provincial, todavía muy marcada por el modelo colonial español. Si bien es cierto, habían empezado a entrar edificaciones de estilos, unos los llaman republicanos, de todas maneras la vida de Bogotá era muy pueblerina, era muy pueblerina, provincial. Sí, provincial es la palabra. Pero al mismo tiempo, en paralelo, había un grupo de arquitectos que estaban muy influenciados por el urbanismo y la arquitectura moderna, liderada por arquitectos como Le Corbusier, el arquitecto suizo Le Corbusier, que estaban buscando la modernización de la ciudad. Dentro de las propuestas de modernización había un gran interés de prescindir de algunas zonas coloniales, sobre todo alrededor de la Plaza de Bolívar, para traer lo que se llamaba el centro cívico, que era una propuesta de Le Corbusier. En ese momento había una revista que se llamaba Proa, que era la vocera del movimiento moderno en Colombia, que siempre uno cuando la lee ve que Proa estaba buscando por todos los medios de traer la modernidad, y sobre todo que era una modernidad que no era muy todavía planificada, porque la planeación en
Colombia empezó desde la época de Brunner a mediados de los años 30, en el 36, hay de las primeras propuestas de planificación de la ciudad. Cuando sucede el asesinato de mi abuelo y hay la revuelta popular, entonces es el momento en que Massuera y quienes estaban a favor de la modernización de Bogotá ponen en marcha toda una sublevación paralela, como lo dice el urbanista francés Jacques April, donde él revela cómo los lugares donde se quería imponer la modernidad fueron los lugares incendiados. Es bien claro que los manifestantes se fueron contra los centros de poder, o sea, la gobernación, palacio, la catedral, pero nunca sobre las viviendas ni los almacenes. También se sabe que abrieron las cárceles de Bogotá para poder movilizar toda unos disturbios de saqueos e incendios que fueron, como después lo dice Proa, fueron gloriosos para poder traer la modernidad que tanto estaban impulsando los arquitectos. Y desde ahí se transforma la carrera séptima. Ya no es la carrera séptima colonial, sino se amplía la avenida séptima y San Victorino es modificado, lo mismo la zona de Santa Bárbara. Entonces el 9 de abril también fue utilizado para traer la modernidad tan buscada por los modernistas del momento. Regresamos nuevamente al 9 de abril, dejando de lado un poco de lo que se conoce de Juan Roa Sierra y todo lo que se ha documentado de su caso. ¿Quién pudo haber acabado con la vida de su abuelo ese día? ¿Qué cree usted que pasó realmente? Se hablaba mucho de las fuerzas superiores, hay también mucho tema, bueno, yo no sé si la palabra correcta sea llamarlo círculo de conspiraciones. Bueno, se habla mucho en torno pues al tema de abril. Personalmente, ¿usted qué cree que ocurrió ese día o hacia dónde deberíamos poner nuestros ojos ya 75 años después? Pues son ojos que nosotros hemos siempre pedido que se le ponga mucha seriedad a la investigación, y entre más reviso la investigación, un expediente que he revisado, entiendo que fue un expediente, que fue una investigación mal hecha. Incluso la contratación de Scotland Yard para avanzar en esa investigación demuestra que Scotland Yard no hizo ninguna investigación, que eso fue manejado por Ospina Pérez, de tal manera que quedara condenado este señor Roa Sierra, que fue un instrumento manipulado por quienes no querían perder el poder. ¿Y quienes no querían perder el poder? El oficialismo liberal conservador. Y eso tiene varios nombres propios. Están en ese momento el oficialismo del Partido Liberal y el Partido Conservador eran los grandes opositores al movimiento popular que encabezaba Jorge Eliezer Gaitán, y lo otro es que como Alberto Lleras Camargo, como Gaitán le decía, era el secretario de Estados Unidos, pues Estados Unidos, estoy absolutamente convencida que la CIA, que había sido creada poco tiempo antes, apoyó o coordinó el asesinato de mi abuelo con la complicidad de la oficialidad liberal y la oficialidad conservadora en ese momento. Si tuviera enfrente a su abuelo, así como estamos teniendo esta conversación, usted y yo, ¿qué le diría? Que lo amo. ¿Qué más le diría? Lo ama y ¿qué opina? Que es mi gran ejemplo. Para mí Gaitán es mi gran ejemplo de vida. Que le agradezco mucho todo lo que logró avanzar y que aquí seguimos. En la lucha. En la lucha.